primero que todo deseo agradecerles a los gestores de esta actividad, de esta brillante iniciativa, por haberme invitado, porque a este tipo de actividad ojalá sea más frecuente desde los diferentes campos aquí de estudio, ¿no? Desde los diferentes centros de excelencia se fueran gestando cosas así, porque así es una oportunidad que tenemos todos de integrar el conocimiento que se produce en esta institución de vanguardia. Muy en particular, bueno, a los alumnos que organizaron esto y también al profesor Wilton, que también tiene una inquietud permanente por convertir a instituciones de educación superior como el ITLA en un centro también generador de cultura, ¿correcto? Porque precisamente la charla de hoy tiene que ver con la cultura y muchos pensarán en la oposición tradicional o superficial que hay entre cultura y ciencia. Y les quiero decir una cosa, la ciencia es una expresión de la cultura de cualquier pueblo. El desarrollo científico-técnico forma parte de lo que en antropología y en sociología se conoce como el concepto muy general de lo que es la cultura. Entendida esta como todas las formas, todas las creaciones materiales e intelectuales de una sociedad, eso es cultura, ¿correcto? Así que partiendo de ese principio es que vamos a enfocar el tema de hoy. Haremos un recorrido muy breve, tenemos muy poco tiempo, pero trataré de ser lo más sintético posible para comenzar diciendo que lo curioso de la evolución de los seres humanos, de la que vivimos en sociedad, es que en la época de la prehistoria, donde no existía la ciencia, donde las explicaciones eran casi inexistentes, donde predominaba en la función fundamental de aquellas sociedades primigenias, que era la de sobrevivir en un medio hostil, donde la gente no vivía asentada en un mismo sitio, sino que eran cazadores y recolectores nómadas. Esos primeros hombres acientíficos, donde no podían darle una explicación racional a por qué algunas veces del día había claridad y otras veces había oscuridad, donde se desenvolvía su existencia con un único fin, sobrevivir y reproducir aquella especie, donde esos individuos analfabetos y precientíficos fueron los creadores de las primeras tecnologías, y esas tecnologías fueron hechas con piedras, con huesos, con palos, ¿correcto? Esa primera etapa, conocida como el Paleolítico, la comunidad primitiva, donde se divide en dos grandes, la gran etapa de aprendizaje del ser humano en sociedad, es comparable a la niñez de todos nosotros. Esa gran etapa fue la niñez del género humano. Ahí se aprendió a hacer de todo. Esos primeros seres crearon, cuando hicieron el primer instrumento, el primer útil, la primera herramienta de piedra martillada con otra piedra, crearon sin saberlo la cultura del saber hacer, del know-how, del cómo hacer cosas. Todavía ni remotamente tenían una capacidad intelectual para razonar el por qué lo hacían, sino necesitaban ese tipo de instrumentos para poder cazar y sobrevivir, ser más eficientes. Y así las primeras tecnologías fueron hechas con piedra, con bejucos para hacer malla y enredarle las patas a los animales que eran su fuente de alimentación, etc. Después se fue perfeccionando de aquella piedra tallada con otra piedra machucada, dándole una cierta forma. Si tenía punta era para apoyar, si era más gruesa por atrás y más fina hacia adelante, servía para cortar las pieles de los animales y hacerse abrigo. Ese hombre, en constante cambio, necesidad de supervivencia, también tenía que enfrentarse al clima. Había cambios climáticos, es decir, el hombre y la naturaleza de manera conjunta fueron creando su propio ecosistema, ¿verdad?, de vida. Entonces, en esa función donde surgen las primeras
tecnologías como el dominio artificial del fuego, como la rueda, etcétera, etcétera, llega a una etapa en que la piedra se pulió. Ya al ser pulida la piedra tenía más capacidad, por ejemplo, de penetración en los animales. Fue un gran proceso de aprendizaje, y ese aprendizaje se produjo, como todo aprendizaje, a partir de la praxis, la práctica. La teoría viene después, y a su vez se crea un círculo virtuoso entre teoría y práctica, pero el origen no es como la gallina del huevo, es la práctica. La práctica como criterio de la verdad, como fuente de experiencia, que después sirve para elaborar conceptos, sistemas teóricos, etcétera, etcétera. Luego de diluirse por razones ya de productividad, etcétera, de asentamiento, cuando se produce la primera revolución agrícola de la humanidad en las regiones donde hoy es el territorio de Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates. En esas regiones, según los testimonios de los arqueólogos, se han encontrado los primeros asentamientos humanos y se han encontrado restos de que ya el hombre era agricultor y era metalúrgico. Fue en esa etapa donde comienza realmente un concepto. Aparece la escritura con los sumerios, una escritura que, por cierto, no era de texto, eran tablillas de barro donde había inscripciones X en unos jeroglíficos, donde se asentaban y se llevaba la contabilidad de lo que en el templo producía. Porque en esas sociedades, lo curioso es que cuando se va diluyendo la comunidad primitiva, ese modo, ¿verdad?, donde todo era de todo, nada era de nadie, donde no existían estamentos o clases sociales, da paso a una nueva formación histórica, que fue la de la esclavitud. ¿Ok? Y entonces, en esa región del mundo es donde aparecen los primeros testimonios de que fue así. El hombre empezó a hacer ganadería, a ser agricultor, a domesticar animales, etc. Pero también producían otras cosas útiles para la supervivencia. Esas cosas se producían en el templo. Era una sociedad politeísta, el templo era una unidad económica, además de sitio de adoración, y también era una unidad de concentración, una especie de foro político, al mismo tiempo todo, cuya figura fundamental la encarnaba un sacerdote X, de aquellas sociedades y de religiones politeístas. Luego, con el transcurrir del tiempo, esas sociedades alcanzaron una prosperidad porque fueron capaces de crear los sistemas de regadío, y por eso la agricultura fue eficiente en esas regiones. Estaban entre dos ríos importantes, el Tigris y el Éufrates. Y así es la historia, y es ahí donde surgen las primeras formas protoestatales o las primeras configuraciones de lo que posteriormente sería el Estado como tal. Y esa función pública, por supuesto, fue también objeto de privatizarse. Hubo, en ese momento, cuando aparece el Estado, aparecen las clases sociales, porque aparecen las primeras formas de propiedad sobre algo. Ese algo fue el ganado, luego la tierra y la función pública. Esos tres elementos fueron objeto de, de propiedad. Y en una sociedad, desde la hora en punto en que aparece la propiedad sobre algo, la sociedad empieza a dividirse entre los que ostentan esa propiedad y los que no ostentan esa propiedad. Se dividió en estamentos y clases sociales. ¿Correcto? Entonces, cuando esa primera civilización mesopotámica alcanzó cierto esplendor, los vecinos querían arrebatarle las riquezas. Y hubo necesidad de crear dentro de su propia población una división social del trabajo, que fue ya no solo los agricultores, los artesanos, etcétera, los que administraban la función pública, sino los defensores de la comunidad. Así es como surgen y emergen en la historia las figuras de los ejércitos, a cuya cabeza iba un líder, y ese líder posteriormente se convirtió en rey. Una vez que eso ocurre, fue tal la importancia
de esa función social de la defensa de la comunidad, que el liderazgo que antes tenía el sacerdote como suma figura de todo, económica, porque llevaba los bienes que se producían en el templo, administraba la espiritualidad y también organizaba políticamente a la sociedad para mantener la cohesión social. Esa figura, ese liderazgo es disputado por el líder de los militares y empieza un poder compartido. ¿Ok? Ya antecedentes de esa situación, porque en la vida las cosas no surgen de la nada, hay una relación causal, unos antecedentes. Ya desde que el hombre en la comunidad primitiva tenía un tipo de familia organizacional que se llamó el clan, la fratría, que era uniones de clanes, o la tribu, fíjense bien, desde esa época, las tribus tenían se produjo la primera división natural, no social del trabajo, por sexo y por edad. Y cuando hablamos de edad, en esa división, los ancianos ejercían, ¿verdad?, la función de consultiva dentro de la tribu. Se les consultaba a los más jóvenes porque por razones de edad eran los que tenían más experiencia, etcétera, etcétera. Curiosamente, la palabra tribu, de esa palabra se derivan después unas prácticas que hasta hoy superviven, que es de la tribu viene el tributo, tributar, viene después el tribuno, que era el representante en la cultura griega, el tribuno y en la civilización romana posterior. El tribuno era, como decir, el abogado o el defensor de determinada clase en esa sociedad. Entonces, el tributo nace en la tribu, porque a ese consejo de ancianos, los más jóvenes, parte de lo que cosechaban había que tributárselo a los ancianos. Y en ese consejo de ancianos también se gestó la figura a través del curandero de lo que fue posteriormente el sacerdote de determinada religión, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así que todos los antecedentes de lo que cristalizó con mejor eficiencia después, al apropiarse algunos estamentos de la función pública que darían lugar al control del Estado, y al control del Estado quiere decir el control de unas clases sobre las demás, el control social y político de una clase determinada de una sociedad sobre las otras, práctica que se ha mantenido con sus variantes, con sus mejoras, etcétera, hasta nuestros días. En ese transcurso se produjeron, por supuesto, otros avances también, no solo organizacionales sociales, sino mejoras tecnológicas. El mismo regadío se fue perfeccionando. La misma técnica, la misma aleación de metales fueron mejorando la capacidad de arar la tierra, los arados, las armas se hicieron más eficientes, etcétera. No es lo mismo un ejército con armas de bronce que con armas de hierro. El hierro destruye al bronce, es más eficiente, y así fueron diversificándose los temas del trabajo, etcétera, etcétera. Ahora bien, luego que se destruye, se diluye esa sociedad esclavista, se da paso a lo que se conoce como la Edad Media, y dentro de la Edad Media, en un momento determinado, no siempre fue así, se produce un tipo de contrato que se llamó feudalismo. Era un régimen, ¿verdad? Pero antes de eso, antes de destruirse ese régimen esclavista, surgieron dos civilizaciones. Después de la mesopotámica surge la civilización egipcia, y surgen después la griega primero y luego la romana, donde casualmente el Imperio Romano, que fue en su época tremendo, de ahí veremos cómo se deriva la palabra esa que dice ahí de ciencia, la raíz es latina. El latín se impuso porque los romanos dominaron casi toda Europa, y etcétera. Los romanos fueron, siendo colonizadores, fueron colonizados culturalmente por los griegos, porque la fuerza de la cultura griega fue tal que fueron dominados por los romanos después militarmente, pero de manera cultural hubo un proceso que se conoce como helenización, que fue una transculturación o una asimilación cultural que los romanos inevitablemente absorbieron
de los griegos por el desarrollo que en su momento tuvieron. En fin, una vez en el siglo V, cuando cae el Imperio Romano de Oriente, es decir, ya, siglo V, se empieza a configurar otra gran formación económico-social que se llamó la Edad Media, ¿ok? Que fue el siglo donde se estructuraron las religiones monoteístas, entre ellas el cristianismo. Entonces, en esa Edad Media, que se subdivide en periodos de Alta Edad Media, la más antigua, la más próxima a lo anterior, etcétera, etcétera. Bien, yo estoy diciendo cosas que no están ahí, pero quiero encuadrar la mente con esto para poder caer. Se produjo ciencia, se perfeccionaron los saberes, con la única cualidad es que como fue el siglo donde predominó las religiones, la teología, ¿verdad? Etcétera, etcétera, desde las diferentes religiones monoteístas, en ese siglo la ciencia estuvo muy vinculada a la religión, hasta en un momento dado de esa misma formación social, en que se llama el Renacimiento, donde ya hay una ruptura con el dogma religioso. Hubo intentos como Santo Tomás de Aquino que trataron de conciliar la razón y la fe, buscando, ¿verdad?, una conciliación entre ambas, y de alguna manera el pensamiento tomista está vivo todavía hoy. Y la gran función en ese momento de la religión cristiana y de otras religiones en sus contextos culturales monoteístas fue que lograron una cohesión social nunca antes vista en los regímenes o modelos anteriores. Crearon un sistema de valores que contribuía mucho, ¿verdad?, a la unificación de lo que después serían los estados nacionales, el sentimiento de pertenencia a través de la religión a un sistema de visiones del mundo, de cosmovisiones, con principios y preceptos morales. Ese fue el siglo donde se instituyó el Vaticano, el Estado Vaticano hoy en día, donde surgieron los primeros papas y llegaron a tener tal fuerza que quitaban y ponían reyes en Europa, ¿correcto? Fue la etapa de las cruzadas, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué pasa con el Renacimiento? Durante ese tiempo sí se produjeron una serie de avances científicos, se buscaban a través de la filosofía, ¿verdad?, también, que permaneció. Había intentos de buscar estrategias para darle explicación a los problemas de la humanidad, a los problemas que se les presentaban a la sociedad. Una de esas vías fue la alquimia, precursora de la química. Los estudios de diferentes conceptos astronómicos, astrológicos, ¿verdad?, y la astronomía. Se debatía si la Tierra era el centro del universo o era el Sol, hasta que finalmente, gracias al trabajo de Galileo, etcétera, de otros científicos, muy duro, bajo aquellas circunstancias, se demostró que la Tierra no era el centro, no era el sistema geocéntrico el que predominaba, sino el sistema heliocéntrico, como se demostró después por los estudios, los cálculos, etcétera. También, solapándose con este transcurrir, no podemos olvidar que Europa, de la misma manera que el Imperio Romano había dominado casi toda Europa, el mundo árabe, los árabes, tuvieron 8 siglos dominando Europa y dejaron huellas y diferentes desarrollos, ¿verdad?, en las matemáticas, todo el mundo del álgebra, al punto tal que todas las palabras que en español hoy empiezan con AL, almohada, alcohol, alberca, álgebra, etcétera, provienen de esa impronta árabe, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa con el Renacimiento y por qué se llama Renacimiento? Porque y gracias a esa presencia de los árabes, que se impulsa y crea el Renacimiento. Es que se descubre, renace ¿qué? Renace el saber que había quedado oculto del esplendor de la cultura griega y romana, sobre todo de la griega. Se empiezan a rescatar y a traducir del griego los textos
de aquella civilización donde, por ejemplo, los textos del derecho, porque los que asentaron el concepto de democracia y de la política fueron los griegos, por supuesto con sus limitaciones históricas. Democracia en aquellas sociedades griegas no era cualquiera, los esclavos no eran parte de la democracia, ¿ok? La democracia era solo para los ciudadanos, ¿ok? Y así. Pero se empiezan a rescatar todos los textos, ¿verdad? Y surgen especialidades, las primeras especialidades, como la filología. La filología era una aproximación, una ciencia social que tenía la misión de reconstruir en detalle cómo y global, cómo habían sido aquellas sociedades que desaparecieron, cuyo único testimonio era la escritura, los textos. Viendo los textos, traduciendo los primeros del griego a otras lenguas, al latín o allá a las derivaciones ya nacionales, las lenguas romances, al alemán en ese momento, al inglés, lo que fuera, se redescubre, renace la cultura griega, y al renacer la cultura griega renace el interés por el hombre, por el individuo. El individuo como centro de los procesos históricos e históricos sociales. Y precisamente la ciencia es un proceso eminentemente social. ¿Quién hace ciencia? ¿Quién es el científico? Un ser social que vive en sociedad. ¿Correcto? Entonces no podemos olvidar que cualquier desarrollo científico, técnico, tecnológico, detrás y en él está siempre el hombre, el ser humano. El ser humano en primer plano, con sus capacidades, con la misma capacidad de pensamiento simbólico que le permite, antes de crear el objeto, imaginárselo. Imaginarse estrategias para lograr una explicación a lo que le está sucediendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es el Renacimiento el que le da un gran impulso al deseo y a la necesidad de conocer. Y coincidentemente en ese espíritu renacentista se produce en 1492 el descubrimiento de América. Cuando todavía Europa, ¿verdad?, estaba, y las potencias estaban en pleno desarrollo de ese pensamiento nuevo que daba al traste con los dogmas, el ser humano como principio fundamental. Lo cual no quiere decir que se dejó a un lado la religión. Existía la religión, y un testimonio es que todavía existe hoy. Simplemente estoy diciendo que ya la vida no era explicada desde el punto de vista de la religión. Hubo otros desarrollos, otros cauces, otros puntos de vista, otras epistemologías que no fueron necesariamente de tipo teológico. ¿Correcto? En cualquiera, estamos hablando de las religiones monoteístas fundamentales. Mientras eso ocurría en la cultura occidental, por supuesto que hubo desarrollos muy similares y probablemente más avanzados que en lo de la cultura nuestra occidental, en China, en el Oriente. Y sin haberse descubierto todavía América, el desarrollo, por ejemplo, en las mediciones astronómicas o astrológicas que tenían los mayas y los aztecas con sus calendarios, etcétera, etcétera. Es decir, que son desarrollos autónomos en diferentes regiones del planeta, pero buscando siempre el mismo fin del ser humano: darle alguna explicación al por qué algo ocurre de esa manera y no de otra. Y esa pregunta, esa preguntica ingenua que se llama ¿por qué?, es la energía de la rueda indetenible del pensamiento científico de la humanidad en cualquier locación. El por qué, la causa de lo que ocurre, la causa del fenómeno, como se llama en filosofía y en ciencia, lo fenoménico, la apariencia de lo que uno tiene enfrente. Entonces, coincidentemente, abre otro cauce y acelera, fíjense bien, la praxis de darle explicación, es decir, la actividad precientífica, fíjense bien, con el descubrimiento de América.
Cuando se produce en 1492, unos años antes, se había creado una tecnología también tremenda para la difusión del saber, que fue la imprenta de Gutenberg. Independientemente que los chinos ya tenían otro tipo de imprenta en su cultura, pero para la cultura occidental, el aporte de la imprenta de tipos móviles que creó Gutenberg fue increíblemente, significó en su momento lo mismo que en nuestros días significó Internet, sin transmisión de información en tiempo real, simultáneo, pero ayudó a que todos esos textos de la cultura griega y de la cultura que se había producido en la Edad Media, las obras de Santo Tomás, no se olviden que lo primero que se imprimió fue la Biblia. Eso difundió tremendamente el saber, y cuando se produce el descubrimiento de América, otras nuevas formas de vida, modos de vida ya superados desde el punto de vista del progreso y del desarrollo que se tenían las potencias coloniales, descubrieron sociedades que desconocían la pólvora, las sociedades de nuestra América, diferentes etnias con diferentes maneras de proceder, de sobrevivir. Muchos estaban todavía en la etapa del Neolítico, donde eran alfareros, como los taínos, donde hacían instrumentos de hueso y de piedra. Es decir, fue como un viaje en una máquina del tiempo a la primera, ¿cómo se llama?, formación económico-social de la humanidad, que fue la comunidad primitiva. Vivían en condiciones de la comunidad primitiva. Algunos más avanzados ya trabajaban la metalurgia. Igualito, se reprodujo el mismo ciclo que se había reproducido en la sociedad prehistórica. Igual. Entonces, es a partir del Renacimiento donde empieza, y del descubrimiento de América, y empieza la semilla del interés por entender aquellas sociedades nuevas. Es cuando se fortalece, precisamente gracias a América, el fortalecimiento económico de las grandes potencias, lo cual los impulsa a hacer viajes de navegación, de descubrimiento hacia otros continentes como África, etc. Y empiezan las potencias, 3 o 4 potencias coloniales de la época, a ocupar territorios, etcétera, etcétera. En cada territorio tenían que, la misma praxis del colonialista tenía que tratar de entender, para poder dominar mejor, tenía que entender a los nativos, etcétera, etcétera. Y así todo eso poco a poco va aportando estrategias de saberes que van a contribuir después al concepto de ciencia ya como conocemos a partir de la modernidad. Esa modernidad se da en los años 1600, en el siglo que se conoce como siglo XVII. Es donde ya comienza a estructurarse el concepto de ciencia como forma de obtener, organizar y sistematizar estrategias para buscar que la verdad, el por qué, darle una explicación al por qué algo ocurre de la manera en que ocurre en cualquier campo del saber. Empieza la filosofía a no tener tanto peso, ¿ok? Porque lo que se necesitaba ahora era un saber que estuviera en función del mercado. Porque esto que estamos hablando, cuando hablamos del siglo XVI, incluso el Renacimiento, era el embrión de otra nueva formación económico-social que dejaría atrás a la sociedad medieval y al régimen feudal. ¿Correcto? Era el capitalismo en ciernes. Entonces, ese capitalismo, que lo que hizo fue en su primera etapa mercantil, dinamizar las relaciones mercantiles y en función del mercado, necesitaba saberes que estuvieran en función de la producción y de su realización en el mercado, de eso que se producía. Así se van gestando y se van creando, ¿verdad? Van desarrollando desde la ciencia a partir, por ejemplo, de cuando se llama ciencias de la modernidad o de la etapa moderna, porque se abrió, según los historiadores de la ciencia, el periodo de la modernidad. Comienza aquí, en el siglo XVII, con los descubrimientos o las teorías de la ley de gravitación de Newton, etcétera, etcétera. Es que el más poderoso impone los saberes. Los saberes, los discursos, los deseos y los poderes, el poder, el deseo, el saber y el discurso, son categorías que están íntimamente relacionadas. El discurso lo que hace es legitimar el poder.
El saber está en función de esa legitimación del poder. El deseo es el deseo, pero tiene su contrario, el contrapoder, la contestación al poder, el contradiscurso, el contrasaber o saberes alternativos, etcétera, etcétera. En resumen, en esta etapa es que se marca la manera moderna de hacer ciencia, ¿correcto? Y esa manera de hacer ciencias estableció un camino, un recorrido para que alguien pueda llegar a conocer algo de una manera más profunda. Es lo que se llama el método científico. Es aquí donde se estructura un método, ¿bien? Donde el método consiste en una serie de secuencias de pasos para uno obtener en un determinado campo del saber un conocimiento que después puede ser contemplativo o puede ser aplicado. La tendencia es que fuera aplicado porque estamos hablando de un sistema que estimula la aplicación de los saberes, que es el capitalismo. Nada que no sirva ha inventado la humanidad. Una escoba que ensucie nadie la ha hecho nunca. Todo está con un sentimiento de producción que sea útil y resuelva un problema. Y ese enfoque que predominó en la estructura de las ciencias de la modernidad prevalece hasta hoy, donde lo cuantitativo tiene más peso que lo cualitativo, donde hay una metodología, por ejemplo, donde lo que tú estés observando, para que sea realmente legítimo, tiene que ser reproducible en un laboratorio y tiene que tener la capacidad de ser falseado por otros, ser superado, discutido, rebatido por otros científicos. Eso permanece hasta hoy. Esos son los dos pilares en que se monta el desarrollo de la hacer ciencia desde el siglo XVII hasta nuestros días. Si algo no es medible, no es tangible, no es comprobable o reproducible en las mismas condiciones pero en otro lugar, no tiene validez científica. ¿Pero qué ocurre con eso? Que eso es válido para algunas ciencias. La física, que tú puedes tener un laboratorio, o la química para tu poder comprobar y recrear lo que en la naturaleza ocurrió. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a aplicar esos métodos? Incluso llegó a llamarse el método científico y no los en plural. Aquí hubo un monopolio del singular sobre el plural. El método como si fuera uno solo. Y hay muchas maneras, ¿verdad?, de desollar a un ovejo, no una sola. Muchas estrategias. Los métodos son caminos y estrategias para lograr un determinado fin. Aquí se impuso el método científico como si fuera válido para todos. Pero ¿qué pasa con las ciencias de la humanidad, con las ciencias sociales como tal? En las cuales no se pueden repetir los experimentos porque cada evento que ocurre en la sociedad es único e irrepetible. ¿Ok? En la sociedad el agua no hierve siempre a los 100 grados de temperatura y bajo determinadas condiciones de presión. Jamás. La Revolución Francesa fue un hecho único en la historia, irrepetible. Fue ese y no otro. Que haya situaciones semejantes. Claro que las hay. Que haya un principio general, que todo tiene en la vida antecedentes que pueden dar origen a que ocurra un evento, digamos, una revolución de tal tipo, no solo militar, política, sino una revolución en el saber. Puede darse. Pero la que se produjo, la gran revolución de la modernidad científica del siglo XVII, que fue la que le llamamos modernidad, fue única en su tipo. ¿Ok? Única. Esa, a su vez, dentro del campo de las ciencias sociales, ese ánimo, esa sinergia que se creó por el interés de conocer las cosas, creó el movimiento de la Ilustración francesa a nivel de ciencias sociales, los derechos del hombre, del ciudadano, el estado natural, se desarrollaron ideas sobre el derecho, ¿verdad?, etcétera, etcétera, en Francia, que dieron lugar a que en 1789 prepararon el terreno ideológico para que se produjera la primera gran revolución burguesa, ¿verdad?, que dio al traste con el régimen, ¿cómo se llama?, medieval que quedaba, que fue la Revolución Francesa, donde ya más nunca hubo monarquía, salvo el periodo breve en que Napoleón se autocoronó
queriendo llegar el capitalismo a Europa, se autocoronó emperador, pero eso fue muy breve. Más nunca, y hoy en día hay monarquías en Europa, pero Francia no la tiene, producto de la Revolución Francesa. Lo importante es que se gestó una sinergia en todos los campos, ciencias naturales y todo. Pero quiero detenerme en el método científico, porque a él le debemos que lo cuantitativo predomine, lo que no sea medible no es comprobable, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en las ciencias sociales donde eso no es nada? Muy pocas cosas se pueden medir. Sí se pueden medir opiniones en sociología, encuestas, en psicología, lo que sea, grupos focales para levantar opinión, pero esas generalmente son, por una parte, tienen un componente cuantitativo, pero también tienen un componente cualitativo. El grupo focal, de ahí tú extraes componentes de lo que estás estudiando eminentemente cualitativos. ¿Qué pasó con esto? Que esta visión de hacer ciencias dividió la explicación y la comprensión y monopolizó la explicación en las ciencias duras, por llamarle de algún modo. Ellos plantean, y ha sido una gran polémica en el desarrollo de la ciencia, que solo puede ser explicado aquello que pudo ser comprobado, medible, falseado, y eso pertenece al mundo de las ciencias duras, la física, las matemáticas, bla, bla, etc. ¿Ok? Que los asuntos de la sociedad jamás pueden ser explicados, sino comprendidos. Entonces se forma el debate entre la explicación y la comprensión. Eso es una falacia. Todo es susceptible de ser explicado, sea cual sea el campo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Para tú poder explicar, necesitas hacer uso de la gran herramienta que tenemos los seres humanos, que es la capacidad verbal, de expresión verbal. Así que aún lo que ellos le llaman explicación, tú tienes que usar el verbo. Y cuando usas la comunicación verbal, estás propiciando el conocimiento. Por lo tanto, en el mundo de la sociedad también existe la posibilidad de explicar para que otros y uno mismo entender lo que está ocurriendo en esos sistemas complejos que le llamamos sociedad. ¿Correcto? Entonces, eso fue una de las primeras divisiones, exclusiones que hizo la ciencia. Pero ha quedado esa manera de hacer, ¿cómo se llama? De obtener conocimiento científico. Otra de las exclusiones de esa visión de la modernidad para hacer ciencia fue que dejó de lado, por lo tanto, por ser precisamente tan sectaria, de que lo que no pueda ser medible, no puede ser explicado, etcétera, etcétera, dejó de lado otros saberes de la humanidad que no necesariamente son científicos y que actúan y que aportan al desarrollo social. Otros tipos de saberes, no legitimados por la ciencia, por cierto. ¿Ok? Porque dentro de esos saberes está la técnica, por ejemplo. ¿Qué conocimiento universitario, fíjense bien, y lo vemos en la vida real, qué conocimiento universitario puede tener un campesino? Generalmente analfabeto funcional en todo caso, muchas veces. Ninguno. No sabe nada de la química del suelo, etcétera, etcétera. Pero tiene un saber práctico, porque lo aprendió empíricamente. Sabe que ese suelo es para sembrar ajo y que si siembras otro tipo de vegetal no se da porque el suelo no es propicio. Él no sabe por qué, pero sabe que lo que se da es ajo. Eso es un saber y hay que tenerlo en cuenta. Y los principales asesores de agronomía deben ser los campesinos, que no son ingenieros agrónomos. Aquellos que crearon los canales de regadío no eran ingenieros hidráulicos en Mesopotamia. Eran saberes prácticos. ¿Ok? Usted puede coger hoy a una persona analfabeta y ponerle un motor de un vehículo y le va indicando, porque la comunicación verbal permite la explicación y la transmisión de conocimiento, ¿verdad? Le va explicando y señalando, incluso marcando con colores. Esta es la tapa del blog, esta es esto, y lo despieza. Y ese analfabeto es capaz de desarmar y armar el motor. Aprendió un saber práctico de mecánica.
Entonces, uno de los resultados de la ciencia de la modernidad es la exclusión de otro tipo de saberes. Eso es importante tenerlo en cuenta. Otra cosa, para concluir, como dice la diapositiva, ese desarrollo mismo de la modernidad como se impuso también deja abierta, por supuesto que no es absoluto. Saben, porque lo entendieron como praxis humana, que el conocimiento no es estático, que puede ser superado por otra visión, por otra experimentación que se haya comprobado y que niegue la verdad hasta entonces establecida en un momento dado. Y así, por eso es que el conocimiento y la actividad científica es la gran rueda de la historia que no se detiene. Por eso hay avances, progreso, etc. Pero yo puse aquí en esta diapositiva por decir, la epistemología o la ontología de esa manera de pensar, ¿verdad? Que tenía la visión de la modernidad, es que consideraban que el conocimiento, mientras más sencillo, claro, fíjense que ahí está en negrita, legal porque crea y establece leyes generales para determinado campo del saber, crean las especialidades y las superespecialidades y puede hacer predicciones. Eso se estableció hasta hoy. Predecir lo que va a ocurrir. Y eso ya ha sido superado, como veremos próximamente. Por eso los destaqué, porque esos van a ser puntos. También, como resultado de ese pensamiento científico de la modernidad, se creó una clasificación o la taxonomía, como DILTE, que empezó a crear las diferentes especialidades de la ciencia. A grandes rasgos, estas tres: las ciencias sociales, las ciencias naturales y las ciencias formales, entre las cuales está la matemática, por ejemplo, porque se trabajan con formas simbólicas. Eso es relativamente verdad, no es absolutamente verdad. ¿Correcto? Luego, la propia vida que siempre se impone ante cualquier proyecto o esquema mental de los seres humanos, la vida tiene más forma y te hace cambiar. La vida, que es cambiante, que está en permanente cambio y transformación, es la que provoca que tú cambies y que tu mentalidad cambie. La misma disciplina en que se dividió el quehacer científico se vio obligada a establecer una cooperación entre ellas, porque se dieron cuenta que una sola disciplina no era capaz de darle respuesta a las interrogantes que un científico que estaba estudiando determinado fenómeno, determinado asunto o parcela de la realidad, no llegaba con sus herramientas conceptuales a entender realmente lo que pasaba. Y empezaron a establecerse diferentes estrategias de coordinación y de cooperación entre disciplinas distintas. Así de la disciplina surge la interdisciplina, que no es más que, por ejemplo, cuando unos arqueólogos descubren un hallazgo, para poderle poner fecha a lo que encontraron, mientras más profundo haya sido la excavación, significa que más antiguo es la civilización que lo produjo ese objeto. Necesitan aproximadamente ponerle fecha, y entonces tienen que apoyarse en la bioquímica, en la química, a través de métodos como el carbono 14 o el argón iridio, etcétera, etcétera, para poder establecer una fecha aproximada de en qué cultura eso fue realizado. También, si encuentran restos de hueso, ahora con el desarrollo y el descubrimiento del mapa del genoma humano, tienen que acudir a la biomedicina, a la medicina forense, diferentes especialidades y subespecialidades, que todas tienen un mismo objeto de estudio y le dan y cooperan para poder llegar a una verdad. Este acto, esta necesidad de buscar la cooperación, está demostrando en primer lugar que la disciplina quedó atrás. Ya ser desde una disciplina no es suficiente. Hay que apoyarse, y esa es la verdadera cooperación que ha existido siempre en la humanidad. La cooperación. Los grandes resultados de la humanidad se han debido a la cooperación. La cooperación del grupo social para obtener el alimento en la comunidad primitiva,
y así. Entonces, a través de estas estrategias, la interdisciplina, ¿verdad? La multidisciplinaridad, cada cual desde lo suyo estudiando un mismo objeto, caemos en la situación actual, ¿verdad? En la epistemología actual, la visión actual de hacer ciencia, que es eminentemente transdisciplinar. ¿Y qué significa la transdisciplinaridad? Como su prefijo lo dice, trata de superar la visión desde la disciplina sin negar la existencia de la disciplina, pero sabe que la disciplina es insuficiente. No se niegan las disciplinas desde la transdisciplina, sin que eso signifique que sea evidente, que transforma como Popeye y la espinaca, que se toma la lata y al momento le crece la fuerza. No es así, son procesos lentos pero cambiantes. Volvemos a rescatar algunos principios de la filosofía de Heráclito, como que nadie se baña dos veces en la misma corriente del río, etcétera, etcétera. Es decir, todo el cambio, transformación, y lo que predomina en la vida real es esa existencia, fíjense bien, de redes de todos conectados con todos, donde ya lo que antes le llamábamos efecto, a su vez es una retroacción y una causa de la causa que aparentemente lo provocó, etcétera, etcétera, etcétera. Es una visión totalmente diferente, porque se han dado cuenta que desde la disciplina no era posible darle explicación a los fenómenos, porque son fenómenos de alta complejidad, dinámicas complejas, sistemas de comportamiento complejos, que es lo que existe en la vida real. Esta nueva epistemología del pensamiento complejo tiene como su gran gestor, por lo menos en el mundo de América Latina, aunque él es francés, se conoce más la obra de Morán, mírenlo aquí, está vivo todavía, que fue el creador de este pensamiento complejo. Pero también en campos como la física, etcétera, está Prigogine, otro científico ruso, Prigogine, que también desarrolló o tomó préstamos de toda esta teoría de la complejidad o visión de la complejidad o epistemología de la complejidad y la ciencia de la complejidad, que en el mundo anglosajón le llaman teoría del caos. Es lo mismo, teoría del caos que ciencia y pensamiento de la complejidad. Ambos ven a los procesos como procesos dinámicos, sistémicos, dinámicos, cambiantes, abiertos al entorno, no cerrados, en constante cambio y transformación, compuestos por elementos, etc. Entonces, esta visión se abre paso desde el último tercio del siglo XX, ¿correcto? Y se entiende como sistema complejo una entidad enredada, compuesta por componentes, donde en su propio transcurrir, uno de esos componentes puede ser atraer la dinámica hacia llevarla a una dirección y todo. Es decir, esta forma de ver la vida, de hacer la actividad científica, ha logrado que se entienda mejor cuando usted va a explicar algo. Y yo traje la pelota como metáfora para a ver si logro hacerme entender. Voy a poner de espalda. Imaginemos que el problema que alguien, un científico, está investigando según los términos de la modernidad es este. En cada sección vamos a ponerle un concepto X, Y, un concepto X. ¿Bien? ¿Qué pasa? El que lo hace desde esa manera tradicional, miren aquí, pónganse de frente. ¿Cuántas secciones está viendo? 3, las que tiene frente a él. ¿Correcto? La visión del pensamiento complejo no es estática, no ve las dinámicas de la vida, no son estáticas. Estático es, y por comodidad lo estableció así, por eso tiene una visión lineal. El pensamiento de la modernidad que heredamos y que hay que superar o que está siendo superado por la complejidad, es hacerle esto. Mirar los 360 grados en todos los ángulos del problema que tú estés indagando.
Porque si dejas de hacerlo, el concepto de la realidad, aparte, el pedazo de la realidad que tú tratas de estudiar, que está aquí atrás o aquí, tú no lo estás viendo. Hay que girar en todas las direcciones. Eso se llama visión de 360 grados para poderlo lograr. Y eso es uno de los aportes del conocimiento o de la epistemología de la complejidad. Otra de las razones es que no tiene una visión analítica. La tradicional es tratar de entender el todo a través de una partícula. Como mismo se hace un análisis de muestra de sangre. La muestra de sangre es el todo, ¿verdad? Es la parte que va a dar una explicación del todo. Desde la complejidad se entiende muy claro que no necesariamente la parte es capaz de lograr la integralidad del todo, por una sola razón. Si todo está en forma de red, el todo es la red. El todo es la red, no un componente de la red. Por lo tanto, tiene una visión holística que no fragmenta los conocimientos, sino trata de entender el comportamiento y la dinámica que ocurre dentro, la dinámica, el comportamiento complejo de una dinámica, de una realidad que es eminentemente compleja. El conocimiento del globo terráqueo, de la posición del globo terráqueo en el mundo planetario, todo tiene comportamiento complejo. Los fenómenos de los terremotos, de los huracanes, la sociedad misma, los procesos de comunicación humana, son todos procesos complejos. Los procesos políticos de gobernabilidad, todos estamos hablando de procesos de dinámicas complejas, sistémicas complejas. Nada más complejo que el estudio mismo del ser humano, que tiene una triple condición simultánea. Somos seres vivos, somos seres con psique, con capacidad de pensamiento y de transmisión de ese pensamiento, y a su vez somos seres que vivimos en sociedad e interactuamos con nuestros semejantes, que hacemos proyectos, que tenemos responsabilidad de nuestros actos, etcétera, etcétera. Nada más complejo que el propio individuo, que el propio ser humano. Entonces, esta visión holística, ver la vida tal y como es. En la realidad la vida existe entera, no picada, existe en red, no aislada. ¿Ok? Los comportamientos no son estáticos e inamovibles para siempre, y por eso los conceptos no lo son. Todo está en cambio, pero para poder contribuir a que esta visión, que ya por sí misma está dando resultados y se está abriendo pasos, hay que cambiar la mentalidad. Y sería muy bueno que al concebir asignaturas para los distintos niveles de enseñanza, a esas asignaturas, al enfoque de esas asignaturas, se le añadiera esta nueva perspectiva epistemológica, porque así formaríamos generaciones nuevas preparadas para entender el mundo mejor que como antes la ciencia de la modernidad nos hizo entender. El concepto del azar, la ciencia de la modernidad no concebía la casualidad, el azar en los procesos humanos. La complejidad lo tiene muy en cuenta. El mismo ejemplo que me ponía Lourdes el otro día, ayer o antes de ayer, me decía, el ejemplo es lo que le pasó a Fleming con la penicilina, aquel que por accidente, qué casualidad que se le viró, fíjense bien, que se le viró el cultivo que estaba haciendo y cayó en un macetero, pero también qué casualidad que él le prestó atención a la reacción que se provocó. Si no le hubiera prestado atención, es decir, le dio importancia a lo que la ciencia tradicional no suele dar, al evento fortuito, la casualidad. Pero la casualidad, que se ha entendido como algo lineal siempre, es distinta en el pensamiento complejo. La casualidad, el ejemplo típico, casualidad. No, uno va, se cayó un macetero. Lo que causó la caída del macetero es la fuerza de gravedad. Pero el azar es que alguien vaya caminando y ese macetero le caiga a él arriba. Y más casualidad todavía es que ese que va caminando sea tú. ¿Entiendes? Fíjense bien, etcétera. Bueno,
estos sistemas en los cuales enredados, que existen enteros, enredados quiere decir no complicados, sino que existen dados en red, forma de red, como en las dinámicas de la vida cambiante, tienen otra particularidad, que se autoorganizan. Y por lo tanto, lo que de manera tradicional los investigadores tratan de modificar las variables, la variable dependiente, aquí no se trata, en todo caso, para imitar, en todo caso, uno trata, depende del campo del saber que sea, puede tener una intervención para ver si dentro de la dinámica logra potenciar que uno de los componentes, el deseado, sea el que dé un resultado final en la dinámica estudiada, pero no lo puede determinar y no hace predicciones. Hace modelaciones de tendencias de comportamiento posible de esa dinámica estudiada, deseada o no, y que puede ir en una dirección o en otra. La diferencia es sustancial. La ciencia no está para predecir, nadie es adivino. Uno puede marcar y observar las posibles tendencias, y eso ya se ha aplicado en muchas prácticas hace algunos años. Ya se llama lo que se llama el análisis de escenarios. Ya esto lo hablamos, la relación causa-efecto, el enfoque lineal. Y otra de las cosas que se tiene en cuenta el componente cualitativo de las cosas. No todo para que sea legítimamente científico tiene que ser cuantificable. Hay investigaciones donde se mezclan, es mixta, ¿verdad? El enfoque cuantitativo, pero también el cualitativo, y otras tienen valor por sí mismos siendo cualitativos. La práctica, por ejemplo, de terapia familiar es eminentemente cualitativa. Ahí no hay que... Y es ciencia también. Los procesos subjetivos del ser humano son eminentemente cualitativos y no cuantitativos. ¿Correcto? Entonces, hay que ir... Yo sugiero que vayan leyendo. Hay mucha literatura ya que pueden encontrar en internet gratis, artículos, libros incluso, sobre el tema de la complejidad, y vayan pensando en tratar de ver la vida, que se va a ver diferente cuando empiezas a mirar las cosas, a investigar las cosas desde esta mirada del pensamiento complejo y la ciencia de la complejidad. Con esto, ahora, si lo desean, estoy abierto a responder algunas preguntas que puedan tener, y les agradezco su participación en esta charla.